Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este pleno ordinario en 19 de marzo. Lo primero, desear un feliz Día del Padre a todos los papás y abuelos de Moraleja de en Medio. Comenzamos este pleno ordinario a las 10:32 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Moraleja de en Medio. Les paso a leer la parte resolutiva. Punto número 1. Aprobación del acta de la sesión 29 de enero de 2026. Punto número 2. Aprobación del acta de la sesión 25 de febrero de 2026. Punto número 3. Expediente 2214/2023. Designación representantes Mancomunidad de Servicios del Suroeste. Punto número 4. Mociones. En este caso vienen 2 de Vox. Punto número B. Actividad de control. Dar cuenta de los decretos del número 2026-20 de 19 de enero al 2026-210 de 12 de marzo de 2026. Y parte número C, ruegos y preguntas por parte del Partido Socialista. Con esto comenzamos por el punto número 1, aprobación del acta de la sesión de 29 de enero de 2026. Le doy el turno al Grupo Popular, al Grupo Socialista, lo siento. Hola, buenos días a todos. Y nada, un poco que añadir, al igual que en el anterior pleno, que en el punto 4 de mociones, por favor, estaría bien poner qué mociones llevamos, como moción 1, moción 2 y un breve relato de la moción para saber qué tipo de mociones vamos a traer al pleno, simplemente. Y en cuanto al acta, nada que decir. Muchas gracias. Le doy el turno a Vox. Buenos días. No tenemos nada que añadir en este punto. Gracias. Muchas gracias. El Partido Popular tampoco tiene nada que añadir. Por tanto, pasamos a la votación del punto número 1. ¿Votos a favor? Unanimidad. Gracias. Punto número 2. Aprobación del acta de la sesión de 25 de febrero de 2026. Le doy el turno de palabra al Grupo Socialista. Nada que añadir. Muchas gracias. Turno de palabra Vox. Vox tampoco tiene nada que añadir en este punto. Gracias. Muchas gracias. Partido Popular tampoco. Por tanto, se procede a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Gracias. Punto número 3. Expediente 2214/2023. Designación de representantes Mancomunidad de Servicios del Suroeste. Pasa a leer la propuesta de alcaldía, por favor, el secretario municipal. Bueno, lo que quieras. Propuesta de la alcaldía. El artículo 35.4 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local prescribe que el órgano de gobierno de las mancomunidades estará integrado por los representantes de los municipios mancomunados en la forma que determinen los correspondientes estatutos. Los estatutos de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid dispone que la Junta Plenaria es el órgano supremo de gobierno y administración de la mancomunidad, estando integrada por los alcaldes como miembros natos y 2 vocales de cada uno de los municipios mancomunados nombrados por el Pleno Municipal a propuesta de alcaldía. Finalmente, el artículo 38c del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ordena que la sesión o sesiones extraordinarias a celebrar dentro de los 30 días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva del Pleno se resolverá acerca de los nombramientos cuya competencia sea del Pleno de representantes de la Corporación en los órganos colegiados, considerando el Pleno de 25 de julio de 2023, donde se acuerda el nombramiento de los vocales representantes del Ayuntamiento de Moraleja de en Medio en la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid, y el acuerdo de pleno de 25 de febrero de 2026 que modifica estos representantes, considerando la necesidad de modificar el nombramiento de los representantes designados y designar a aquellos concejales cuyas competencias delegadas están más relacionadas con la Mancomunidad de Servicios del Suroeste. Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, modificar el nombramiento de los vocales representantes del Ayuntamiento de Moraleja de en Medio en la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid de la siguiente forma: doña Arantxa Alonso Godino, alcaldesa del Ayuntamiento de Moraleja de en Medio, miembro nato; don Francisco José Benítez Martín, concejal delegado del Ayuntamiento de Moraleja de en Medio en las áreas de obras, servicios, festejos, transportes y medio ambiente; doña Ana María García Lavado, concejal del Ayuntamiento de Moraleja de en Medio en las áreas de cultura, turismo, igualdad, servicios sociales y mayores. Segundo, solicitar en este acto que ambos vocales acepten sus respectivos nombramientos sin necesidad de que les sea notificado este acuerdo en caso de que lo presten. Tercero, comunicar el presente acuerdo en tiempo y forma a la mencionada mancomunidad a los efectos oportunos. Muchas gracias.
En este caso, bueno, pues desde Alcaldía y desde la presidencia de este pleno quisiera explicar que este cambio en la mancomunidad se debe a que el otro concejal que había era don Antonio Sánchez Sánchez, que anteriormente llevaba Cultura, y ahora al incorporarse doña Ana María García Lavado, llevar Servicios Sociales, llevar Mayores y llevar Igualdad, que son 3 concejalías muy unidas y íntimamente ligadas a la Mancomunidad de Servicios del Suroeste, en un ejercicio de reflexión, sobre todo a raíz del último pleno, ¿no?, en el que se instó a esta alcaldía a añadir a Ana a esta causa de la mancomunidad. Bueno, pues lógicamente reflexioné sobre ello y me di cuenta de que efectivamente Ana sí que tenía que estar. Bien, es verdad que en la anterior sesión lo que yo expuse es que tenía mis dudas entre Francisco y Ana, porque ambos dos concejales, por las concejalías que tienen delegadas, pues tenía muchísimo sentido que estuvieran en la mancomunidad. Lo que bien es cierto que no caímos en la figura de Antonio. Entonces, después, bueno, pues lógicamente he hablado con el equipo de gobierno y con los concejales afectados, hemos estado todos de acuerdo y convenimos en que lo más correcto y lo más coherente es tomar esta medida que traemos hoy aquí, que es que Ana María García Lavado se incorpore también como miembro de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste. Dicho esto, pues agradezco lógicamente las reflexiones del pleno pasado de ambas portavoces y bueno, pues aquí está el cambio. Con esto le doy el primer turno de palabra al Partido Socialista. Muchas gracias, alcaldesa. Entendemos que esta es una decisión del equipo de gobierno y agradecemos, bueno, que haya habido una reflexión y la concejala del área de servicios sociales pues se encuentre ahora como partícipe de la mancomunidad del suroeste. Con lo que no estamos de acuerdo es que con que se sustituya al concejal Antonio, que lleva Juventud, con el concejal, ya lo dijimos y lo reiteramos, con el concejal Francisco del área de servicios. Entendemos que el área de Juventud, al igual que el área de servicios sociales, pues tienen más competencias en la mancomunidad de servicios sociales, pero entendemos también que eso es una decisión del equipo de gobierno. Y también nos gustaría que nos informasen de la cantidad económica que perciben cada uno de los concejales, si se sigue manteniendo, si ha variado, porque en un primer momento el Grupo Socialista, pues bueno, los momentos de la mancomunidad eran muy complicados y propuso no cobrar en la mancomunidad de servicios sociales. Sé que en la actualidad se cobra por plenos y quisiera saber cada uno de los concejales que van a optar a estar en la mancomunidad de servicios sociales, pues qué cantidad económica perciben por asistencia a los plenos. Entiendo que es así, que perciben alguna cantidad económica, como debe de ser, claro. Muchas gracias, lo dejo anotado para poder proceder a darle la información. Tiene el primer turno de palabra la teniente alcalde por Vox. Muchas gracias. Bueno, pues nos parece correcta esta modificación, que ya la expusimos y debatimos en el anterior pleno, así que estamos conformes con esta modificación y, por tanto, vamos a votar a favor. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. En este primer turno de palabra, el Partido Popular no tiene nada más que añadir. Le doy el segundo turno de palabra al Grupo Socialista. Bueno, pues entendiendo y recordando que la mancomunidad en el año 2015 pasó por problemas excesivamente graves por su economía denostada por los municipios que participaban en ese momento en la mancomunidad de servicios sociales, y ya en el año 2015 la mayoría de los municipios dejaron su deuda cancelada a 0 euros, pues bueno, vuelvo a reiterar que una de las propuestas que hizo el Grupo Socialista en ese momento fue no cobrar ninguno de los plenos en la Mancomunidad de Servicios Sociales. Y yo entiendo que el tiempo que llevan en la Mancomunidad de Servicios Sociales, se les ha ingresado alguna aportación económica al respecto. No es que me des datos, simplemente si recuerdan, si han cobrado pues esos plenos que ya han tenido. Llevamos casi 3 años y yo entiendo que se les ha ingresado una aportación económica, a no ser que se haya decidido en alguno de las sesiones del pleno de la mancomunidad pues que esa aportación pues se quede para la mancomunidad, algo que me parece muy obvio y también muy digno, ¿no? Que ese dinero se emplee para
servicios sociales, al igual que los concejales del Grupo Socialista, pues cobran 0 euros, y yo entiendo que eso redundará, y ustedes lo han hecho, para que eso redunda en los vecinos y vecinas de Moraleja del Medio. Y nada más. Esto, repito, es una decisión del equipo de gobierno y no estamos de acuerdo en que el concejal Francisco Benítez pues esté en esta mancomunidad. Muchas gracias. Le doy el segundo turno de palabra a la teniente alcalde por Vox. Muchas gracias. No tenemos nada que añadir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, aclarar que en la mancomunidad, hasta donde a mí me consta como alcaldesa, desde luego no se ha hecho ningún cambio entre la alcaldía anterior del Partido Socialista con la alcaldía actual del Partido Popular. Por tanto, señora Valle, le puedo decir que tal y como se estuviera gestionando la asistencia a los plenos y a las comisiones en la mancomunidad, al igual que se hacía en su última legislatura, de la misma manera se está haciendo en esta. No se ha votado ningún cambio al respecto, por tanto, lo mismo que cobrará usted debe ser lo que estemos cobrando nosotros. No obstante, preguntaré en tesorería y en la mancomunidad para que me confirmen que estos datos son así, pero en ningún momento se ha votado nada extraordinario en cuanto a eso. Y en cuanto a lo que usted decide, en lo que usted dice de que los concejales de la oposición no cobran nada, igual, decirle exactamente lo mismo. Esta alcaldía y esta presidencia no ha hecho ningún cambio a ese respecto y se ha venido haciendo como se hacía anteriormente. En otras palabras, los concejales anteriores del Partido Popular y de Vox que estaban en oposición, al venir a los plenos, al acudir a los plenos, también cobraban 0 euros, no cobraban absolutamente nada. No ha habido ningún cambio a este respecto. Por tanto, lo único que hemos hecho es seguir con su línea de trabajo. Dicho esto, procedemos a votar. No es mentira, eso es verdad y así era. No. Era 100 euros. Vale, perdón, pues debe ser que en lugar de la segunda legislatura, en la primera, pero sé que en una de las legislaturas no se cobraba. Entonces he seguido el mismo hilo conductor. Lo único que efectivamente he confundido la segunda legislatura con la primera, pero en su primera legislatura la oposición cobraba 0 euros porque me informó la oposición sobre ello. Y luego debe ser que ya cobraban 30. No me avergüenzo de nada, puede estar usted muy tranquila. La que se debe avergonzar de lo que trae al pleno, lo que vierte por las redes, es usted y sobre todo lo que ha gestionado en Moraleja del Medio, que todavía lo estamos pagando todos los vecinos. Dicho esto, vamos a votar el punto número 3 de la designación de representantes de Mancomunidad de Servicios del Suroeste. ¿Votos a favor? Muchas gracias. ¿Abstenciones? Gracias. Vale, pues díselo tú. Toma. Sí, recordar que en el segundo punto ponía que se iba a solicitar en este acto la aceptación de los respectivos nombramientos. Entonces, por favor, señora alcaldesa, ¿acepta? Acepto. Señor Francisco. Acepto. Y señora Ana María García Lavado. Acepto. Muchas gracias. Punto número 4, mociones. Doy el turno de palabra a Vox, que es quien presenta la moción. Bueno. Se ha quedado bloqueado. ¿Lo tenéis alguno encendido? No, es que no. Hay veces que no funciona. ¿Y el de Selene no se oye? A ver, enchúfale. No lo dejo. Pues lo único que se me ocurre... ¿Qué? Enchufa. Ahora ya. Ahora. Dale otra vez. Si quieres eso, Así. hágalo. Vale, bien. Apagado. El programa lo miramos. Dale. Está reiniciando. Ahora sí. Moción para el pleno del 19 de marzo de 2026.
Grupo Municipal Vox de Moraleja del Medio, sobre la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Exposición de motivos. El 26 de enero de 2026 se anunció un acuerdo entre el Gobierno de España y sus socios parlamentarios para impulsar una regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular, mediante Real Decreto, evitando deliberadamente el debate y la votación en el Congreso de los Diputados. Las personas interesadas deberán acreditar una permanencia continuada de como mínimo 5 meses en el momento de la solicitud y haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025. Este procedimiento no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una dinámica histórica de regularizaciones masivas promovidas por el bipartidismo, que desde 1985 ha llevado a cabo 6 procesos extraordinarios con más de 1,2 millones de autorizaciones concedidas, sin que ninguna de ellas haya resuelto el problema de la inmigración ilegal ni evitando su reiteración. Por el contrario, estas regularizaciones han generado un efecto llamada permanente, debilitando el principio de legalidad, trasladando el mensaje de que el incumplimiento de la ley acaba siendo premiado, desautorizando a quienes sí cumplen los procedimientos legales, generando tensiones sociales evitables, dificultando la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incrementando la inseguridad en nuestros barrios y pueblos y deteriorando la convivencia vecinal. Del mismo modo, la inmigración masiva sobrecarga de manera terminal los servicios públicos esenciales, tales como los servicios sanitarios, educativos, de seguridad, transporte, etc. Eleva exponencialmente la presión sobre la demanda de vivienda y ayudas al alquiler y aumenta el gasto de todas las administraciones públicas. Las declaraciones de las portavoces de Pedro Sánchez en un mitin de Zaragoza, en las que manifiestan su deseo de barrer fachas y racistas con gente emigrante, teoría del reemplazo, y tras la regularización de inmigrantes vamos a por la nacionalidad y a que puedan votar, y celebrando la regularización extraordinaria, evidencia el interés de ciertas élites políticas por alterar el censo electoral y silenciar la voluntad de los españoles. Lo único que les importa es conservar sus privilegios, aunque el precio a pagar por los ciudadanos sea la inseguridad, la ruina y la degradación. Asimismo, el discurso según el cual millones de inmigrantes son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad de las pensiones es falso, tal y como demuestra, entre otros, el informe sobre el coste de la inmigración publicado recientemente por la Fundación Disenso. Los datos demuestran que, salvo en casos muy excepcionales de alta cualificación, la inmigración poco cualificada no compensa el déficit estructural de nuestro sistema, sino que lo agrava. Las pensiones no se defienden con inmigración masiva, se defienden con políticas serias y valientes al servicio de los españoles. La mentira repetida durante años por los diferentes gobiernos de que necesitamos millones de inmigrantes para sostener las pensiones es falsa. Y los datos muestran exactamente lo contrario. La inmigración poco cualificada no paga las pensiones, sino que genera más déficit. Resulta contradictorio que los mismos que mienten afirmando que la inmigración nos pagará las pensiones oculten que las tasas de empleo de los extranjeros superan holgadamente a la de los españoles. Con unas cifras desorbitadas de paro, 1 de cada 4 desempleados en España son extranjeros. España no necesita inmigración a corto y medio plazo. No tiene sentido que se insista en importar inmigrantes de forma masiva mientras tenemos millones de parados españoles y cientos de miles de parados extranjeros. Actualmente, más de 3,9 millones de inmigrantes viven en nuestra nación, sin trabajar, representando el 58% del total de los 7 millones de extranjeros que viven en España. Si a estas cifras unimos la ausencia de prioridad nacional en el acceso a cualquier ayuda o prestación pública, vemos como no solo estamos endeudando a los españoles de a pie, sino que además, en no pocas ocasiones, se quedan fuera del reparto social.
Este patrón no es exclusivo de España. Países con mayor tradición de análisis sobre el impacto fiscal de la inmigración han llegado a conclusiones similares. En Dinamarca, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas publicó un informe exhaustivo en el que se comparaban las aportaciones y gastos asociados a diferentes tipos de inmigración. El resultado fue contundente. Los inmigrantes procedentes de países no occidentales generan cada año un déficit fiscal de más de 4.400 millones de euros. Este saldo negativo persistía incluso en la segunda generación. La Oficina de Análisis Política Económica de los Países Bajos llegó a conclusiones similares. Según sus cálculos, los inmigrantes no occidentales y sus descendientes suponían un coste neto de 167.000 euros por persona a lo largo de su ciclo de vida. El estudio destacaba que incluso cuando los inmigrantes poco cualificados encontraban empleo, sus aportaciones no lograban compensar el uso de servicios públicos a lo largo de toda la vida. Además, se observaba que los hijos de inmigrantes poco cualificados tendían a reproducir el mismo patrón, prolongando los déficits fiscales intergeneracionales. En definitiva, mientras los españoles padecen una profunda emergencia social y económica, con cada vez menos poder adquisitivo, incapaces de acceder a una vivienda en propiedad y abandonados a la inseguridad y a la falta de infraestructuras, este gobierno ha decidido avanzar en su agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos. El resultado es que cada año la inmigración detrae a los españoles más recursos de los que aportan, condenando el futuro de todos. En Vox lo tenemos claro. España debe adoptar una política migratoria clara y firme. No debe regularizarse a ningún inmigrante ilegal, puesto que ello solo incentiva nuevas llegadas, y debe avanzarse en la repatriación de todos aquellos que residan en España de manera ilegal, garantizando así el respeto a la legalidad y a la protección de nuestro estado de bienestar. En función de lo expuesto, este grupo municipal de Vox, Moraleja de en Medio, solicita al Pleno que exija oficialmente al Gobierno del Estado español lo siguiente: que rechace la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España, impulsada por el Consejo de Ministros; que audite exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años; que proceda a la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como la repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres a sus países de origen; que proceda a la deportación de cualquier inmigrante, legal o ilegal, que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la nación que lo acoge o intente imponer la suya; que establezca la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional y vivir de las ayudas sociales, supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles. En todo caso, el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización. Que ante la realidad del contexto nacional de emergencia habitacional sin precedentes, de la emergencia de inseguridad en nuestras calles y barrios, de la emergencia en el acceso al empleo y en las condiciones laborales y de la emergencia en el acceso a los servicios públicos esenciales, es necesario poner fin a cualquier política migratoria que contemple como necesaria más inmigración en este momento de saturación inmigratoria, así como cualquier regulación que se produzca a estos efectos. Que implemente una política migratoria firme, ordenada y de acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral, asegurando en todo momento la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles, así como la capacidad y voluntad de adaptación a nuestra cultura y costumbres.
que suprima toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen. Que elimine las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONGs que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores. Que acabe con las políticas de efecto llamada, que han llevado a miles de personas a jugarse la vida y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa. Que realice las modificaciones legales oportunas a fin de suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a nuestra nación. Que lleve a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo. Que promueva que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos en relación a las obligaciones con el padrón municipal, con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse. Que promueva incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles. A su vez, establecer criterios de reciprocidad con todos los países que restrinjan de alguna forma la contratación de españoles. Que suspenda la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la inmigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy el primer turno de palabra al Grupo Socialista para esta moción. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero decir que la Constitución impide deportaciones de inmigrantes, al igual que la Unión Europea, migrantes menores. No sé qué piensan de eso o ustedes se lo pasan todo por ahí mismo. ¿Qué cantidad de barbaridades han dicho ustedes en esta moción que traen aquí a Moraleja de en medio? Se nota que tienen muchísimo tiempo libre con las mociones que hoy tan vergonzantes que traen hoy al Pleno. Y creo que lo primero en este debate, o lo que ustedes quieren crear aquí, es no confundir a los vecinos. Estamos hablando del proceso de regularización extraordinaria para integrar a personas extranjeras que ya viven en España durante un tiempo. Porque aquí no estamos hablando de abrir fronteras, yo creo que no se han leído ustedes bien la documentación, ni de que venga más gente a nuestro país. Estamos hablando de algo muchísimo más sencillo. ¿Qué hacemos con las personas que ya están en España? Luego me lo responden. Y además con criterios muy concretos. Creo que si leen ustedes el procedimiento, que no se lo han leído, pues es así de fácil. Personas que solicitaron asilo antes del 31 de diciembre de 2025 o personas que ya llevaban al menos 5 meses viviendo aquí antes de esa fecha. Es decir, esto tiene fecha, esto tiene límites y tiene unas condiciones. Hablan ustedes también en su relato de un efecto llamada, pero esta medida no se aplica a quien está fuera. Solo a quien ya está dentro de nuestro país. Por tanto, ese argumento que usted ha relatado pues no se sostiene. También dicen que es barra libre. Eso explíquenlo bien. Mire, lo que es hay que no tener antecedentes penales. No sé si lo han leído. Hay que acreditar que se vive en España. Y hay un procedimiento administrativo con una serie de plazos que hay que cumplir, con lo cual es bastante sencillo. Y esto es control y esto es el Estado de Derecho. Y ahora vayamos al problema real. Hoy hay miles de personas aquí en España. ¿Qué hacemos con ellas? Están trabajando en negro, de eso no habla.
no tienen derechos, no cotizan, y eso sí que tiene consecuencias, y esas consecuencias son menos ingresos públicos, más explotación y más competencia desleal. Con esta medida, estas personas pues pasarían a cotizar, pasan a tener un contrato, pasan a estar dentro del sistema. Y eso significa una cosa muy clara: menos economía sumergida. No sé si lo que pretenden es que sigamos con economía sumergida, y más control. Quizá todas esas mujeres, ¿no?, que están en casa limpiando, pues pueden acceder a un contrato legal. Entiendo que ustedes no tienen personal contratado sin contrato. Muchas gracias. El primer turno ha terminado. Luego puede continuar en su segundo turno. Le doy el primer turno de debate a Vox. Yo, en este caso, Partido Popular en el primer turno no tiene nada que decir. Le doy el turno a Vox. Muchas gracias. Desde nuestro grupo municipal de Vox hemos registrado una moción en la que rechazamos la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular. Repito, inmigrantes irregulares. No tenemos nada en contra de la inmigración regular que viene a trabajar y a vivir en nuestro país, que cumple con la legislación vigente y que se adaptan a nuestras costumbres y a nuestra cultura, siendo uno más entre nosotros. Se nos dice que es una cuestión de humanidad, pero la realidad es que es una temeridad administrativa. Estamos hablando de abrir nuestras fronteras de par en par a miles de personas de las que no sabemos literalmente nada. Hay dos realidades que el régimen socialista oculta deliberadamente. La primera realidad: el vacío de seguridad. Es imposible comprobar fehacientemente la identidad, la nacionalidad de origen y, lo que es más grave, los antecedentes penales o policiales que estas personas puedan tener en sus países de procedencia. Denunciamos una absoluta falta de control. Cuando un ciudadano español o un inmigrante legal quiera acceder a ciertos empleos o trámites, se le exige un certificado de antecedentes penales. Sin embargo, ahora se propone regularizar a personas cuya trayectoria vital en sus países de origen es un misterio. Es un agravio comparativo gravísimo y atenta contra la igualdad, derecho fundamental de todos los ciudadanos. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad de nuestros hogares, empresas, plazas, colegios, si no sabemos si estamos regularizando a personas con antecedentes violentos o delictivos en sus países? La imposibilidad de verificar la nacionalidad y el pasado penal de estos individuos es una irresponsabilidad que pagarán los vecinos de a pie, quienes ya sufren el aumento de conductas delictivas, antisociales y antidemocráticas en sus calles. Esto ya es un hecho, una realidad, por más que intenten ocultar las estadísticas policiales y judiciales. Y en segundo caso, la segunda realidad es la carga para el contribuyente. Se nos vende que vienen a pagar pensiones, pero la realidad es que la falta de cualificación profesional de la mayoría de ellos les condena a la precariedad o a la dependencia de los servicios sociales. Esto no es una ventaja económica, es una carga asistencial para nuestra sociedad, y que en nuestro país, con sus presupuestos continuamente prorrogados, no podemos soportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El Partido Popular, vamos a ver, lo que quiere decir en este punto es, en primer lugar, el bipartidismo que ha habido en España es ni más ni menos que fruto de la democracia. Consideramos que este tipo de asuntos hay que tratarlos con templanza, con coherencia y sobre todo con la ley en la mano. Y estamos lógicamente de acuerdo, pero solo parcialmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque para poder votar a favor habría que eliminar las referencias a cualquier repatriación masiva, especialmente a las que afectan a los menores de edad. El Partido Popular defiende la prosperidad, la ley, el orden y el vínculo con Hispanoamérica, como reflejan las políticas impulsadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Defendemos una inmigración vinculada al trabajo y a la realidad económica de nuestro país. Rechazamos la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España, impulsada por el Consejo de Ministros.
Según datos recientes de FUNCAS, hoy residen en España 840.000 inmigrantes en situación irregular. Algunos sindicatos policiales elevan la cifra por encima del 1.000.000 de personas. Somos escépticos con la revisión de todas las concesiones de nacionalidad que el Gobierno ha concedido en los últimos años. ¿Podemos guardar silencio, por favor? Lo que es cierto es que no hay precedentes de una revisión a esa escala, ni en España ni en Europa. No hay herramientas legales que permitan llevarla a cabo y supondría un colapso en la Administración. Cosa distinta son los casos individuales y personas que hayan cometido delitos graves. Dicho esto, desde luego no es un tema que carezca de relevancia a nivel municipal, autonómico y nacional, pero con todos los respetos desde esta alcaldía, pues sí queremos expresar desde el Partido Popular que este tipo de temas pues en realidad no son competencia propia de los ayuntamientos y consideramos que esto sí que se debería debatir pues en aquellas administraciones donde se puedan tomar decisiones, donde se puedan pues llevar a cabo las gestiones pertinentes acorde a lo que los partidos económicos pues sean capaces de ponerse de acuerdo. Por tanto, nuestra postura va a ser templada, como he dicho, siempre coherente, siempre con la ley en la mano y, desde luego, pues apoyaremos aquello que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional diga, como es lógico y normal. Le doy el segundo turno de palabra a la portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, presidenta. Estoy totalmente de acuerdo. En pocas ocasiones estamos de acuerdo, pero en esta sí que estoy de acuerdo con usted, que este tema se debería debatir en otras instituciones y no en el Pleno de Moraleja de Medio. Creo que no nos cabe duda a ninguno que aquí el Vox, pues bueno, necesita... les han obligado a traer estas propuestas porque sabemos las cribas que está haciendo Vox entre sus componentes y bueno, se han visto obligados a tener que debatir aquí en Moraleja pues este tema. Y da mucho miedito, señores de Vox, con sus declaraciones no documentadas. Y hay una pregunta que sigue sin respuesta por parte de Vox. ¿Qué hacemos con las personas que ya están aquí? Porque ignorarlas no las hace desaparecer. O van a hacerlas desaparecer, las van a montar en un barco y se van a ir todas. Solo mantiene el problema. Y vamos a hablar de datos. Cuando una persona está en situación irregular, repito, no cotiza, puede ser explotada y compite de forma desleal. Y cuando se regulariza, pues paga impuestos, cotiza a la Seguridad Social y entra en igualdad de condiciones. Y esto, señores, esto no es teoría. La regularización en el año 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero, dejó datos muy claros. Y eso son datos que los pueden ustedes corroborar. Generó alrededor de 2.000... Yo, el público, entiendo, por favor, un poquito de silencio. Generó alrededor de 2.300 millones de euros al año en ingresos adicionales. Cada persona regularizada aportó unos 3.800 euros anuales en cotizaciones y no hubo efecto llamada, ese efecto llamada con una palabra tan fea que ustedes pronuncian aquí en este pleno. Es decir, tuvimos más ingresos, más empleo formal y más control. Además, permitió algo muy importante que se les olvida. Muchas personas salieron de trabajos precarios, pasaron a sectores con mejores condiciones y mejoraron su situación laboral. Regularizar no cronifica la precariedad, la reduce. Y hablemos también de seguridad, que les encanta a ustedes hablar de seguridad. ¿Qué es más seguro? ¿Tener una persona fuera del sistema o tenerla identificada, registrada y controlada? Pues yo creo que la respuesta es evidente. Regularizar aumenta el control del Estado sobre esas personas. Y sobre el empleo, como ustedes hablan, el problema no es la regularización, el problema es el trabajo negro. Yo creo que de eso pueden hablar ustedes bastante. Y también de los fondos buitres. Si quieres entramos en el tema de los fondos buitres, que no es tema de inmigración lo que tenemos aquí en este país. Ahí es donde se bajan salarios, ahí es donde hay abuso. Regularizar elimina esa competencia desleal y obliga a cumplir la ley y protege al trabajador que sí cumple. Pero hay algo más, esto no es nuevo, esto se ha hecho muchas veces ya en España. Por ejemplo, con José María Aznar, también tienen ustedes datos. Regularizaciones en 1996, en el 2000 y en el 2001. Más de 623.000
solicitudes, casi 454.000 regularizaciones concedidas, aproximadamente un 72,7%. Esto con José María Aznar. Y se defendió como una política necesaria para la economía. Y no solo eso, en 2024 el propio Partido Popular votó a favor de debatir la regularización. Habló de vocación de Estado. Reconoció que había cientos de miles de personas trabajando sin derechos. Es decir, esto antes era consenso, pero con Vox el consenso a veces resulta bastante duro. Por eso lo que hoy plantea Vox no es una alternativa real. Traen aquí un panfleto que da mucho miedo y es mantener la economía sumergida, la falta de control y la explotación laboral. Eso es lo que ustedes hoy traen al Pleno. Y nosotros no estamos en eso. Nosotros creemos que hay que elegir o dejar las cosas como están o poner orden. Y lo decimos claramente. Regularizar no es premiar la ilegalidad, tal y como ustedes están relatando. Es hacer que la ley llegue donde hoy no está llegando. Y eso creo que ustedes no lo entienden. Muchas gracias por su intervención. En el Partido Popular somos partidarios de agilizar los procedimientos de retorno de los inmigrantes ilegales y de revisar los acuerdos que España mantiene con determinados países para garantizar el éxito de los procesos de devolución. De igual modo, somos partidarios de revisar los acuerdos de cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios. Pero no podemos compartir ni plantearnos de expulsiones generalizadas, mucho menos cuando se refieren a los menores, ni podemos plantear una supresión total de la colaboración con terceros países. Somos partidarios de repatriar a todos los inmigrantes que, independientemente de sus estatus de legalidad, cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida. Pero tenemos que votar en contra de estas mociones porque plantear expulsar también a los inmigrantes que decidan no integrarse no tiene cabida. Esto es una arbitrariedad total y carece de sustento normativo. El acceso a determinados servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización. Por ejemplo, las prestaciones económicas como el ingreso mínimo vital se ligarán a la búsqueda activa de empleo. La mera percepción de ayudas públicas no puede convertirse en el propósito ni en el modo de vida de algún ciudadano en España. Este es nuestro principio y debe prevalecer ante cualquier planteamiento maximalista de suprimir la totalidad de las ayudas sociales. Somos partidarios de revisar el de carácter excepcional del arraigo, que en este momento sirve como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a España, pero no podemos compartir que se hable simplemente de eliminarlo. No podemos compartir la propuesta de impedir que un inmigrante que no tenga todavía regularizada su situación pueda empadronarse, pero sí planteamos que el padrón sirva para fines estadísticos. Las ayudas económicas deben exigir la acreditación de residencia legal, no el mero empadronamiento, sin perjuicio del acceso a los servicios esenciales garantizados por ley. Desde el Partido Popular estamos en contra de la regularización porque supone un agravio comparativo para la gente que ha venido a España con sus papeles en regla y respetando las normas, porque no va acompañada de una memoria de impacto económico ni de capacidad de los servicios públicos, y esto desplaza la responsabilidad a las comunidades autónomas y a las propias entidades locales, como la que es Moraleja del Medio. Porque pone en riesgo la seguridad al plantear una regularización indiscriminada que rebaja los controles sobre la identidad real de los beneficiarios y la comprobación de antecedentes penales, porque refuerza el efecto llamada y pone en riesgo, y esto es muy importante, la vida de miles de personas que se lo juegan todo en el mar y hace que las redes de tráfico de personas se sigan lucrando. Porque convierte a España en un territorio sin ley y nos enfrenta a Europa, puesto que rompe la coherencia del Pacto Europeo de la Migración y el Asilo y sitúa a nuestro país en un coladero de ilegalidad. Y con esto espero que se pueda distinguir la parte parcial en la que estamos de acuerdo y la parte parcial en la que Vox y Partido Popular tienen diferencias tanto a nivel de Comunidad de Madrid como a nivel nacional. Le doy el segundo turno de palabra a la teniente alcalde de Vox.
¿Qué contáis con los dedos? Gracias. Me permito corregirlas a ambas. El padrón municipal sí es competencia municipal. Quien se inscribe ahí es competencia municipal. Y lo que vivimos y sufrimos los vecinos en las calles, en Moraleja, en Madrid, en España, en cualquier comunidad, también depende, lógicamente, a nivel micro, de los ayuntamientos. Y, señora Valle, como sus datos se los haya aportado, los haya sacado de Tezanos, vamos listos. Desde este grupo municipal entendemos que regularizar de forma masiva a quienes han entrado o permanecen ilegalmente en España supone trasladar el mensaje de que incumplir la ley acaba siendo premiado, debilitando el principio de legalidad y cometiendo una injusticia con aquellos que sí cumplen los procedimientos legales establecidos, como son los inmigrantes legales. No podemos hipotecar la seguridad ni los recursos de los españoles e inmigrantes legales por una medida supuestamente humanitaria, pero con claros tintes populistas. Hablemos de la economía sin tabúes. El mercado laboral exige cualificación y especialización. La inmigración irregular masiva aporta mayoritariamente mano de obra no cualificada, que ya está saturada en España. Esto no genera riqueza, genera una presión insoportable sobre nuestro sistema de bienestar. Sin garantías de quiénes son, sin formación ni cualificación que aporte valor real, esta regularización es un lastre para nuestra sociedad y para nuestros municipios. Es tangible cómo la inmigración masiva genera una sobrecarga en servicios públicos esenciales, como sanidad, educación, seguridad y transporte, además de incrementar la presión sobre la vivienda y las ayudas sociales. Miren, no se han construido más hospitales, no se han contratado más médicos y enfermeras para dar cobertura a la sanidad universal, no se han construido más viviendas, no se han construido más centros educativos ni contratado profesores. En las calles y en los barrios no hay más fuerzas y cuerpos de seguridad. No se han mejorado las carreteras ni se han invertido en infraestructuras civiles. Tampoco ha habido más inversión en el transporte público. Esto, desgraciadamente, lo hemos visto hace pocas semanas, lo hemos constatado todos los españoles, desgraciadamente, ¿qué ha ocurrido? Recordemos que mientras miles de españoles tienen dificultades para acceder a una vivienda o a un empleo estable, el Gobierno decide avanzar en una regularización que, lejos de resolver problemas, incrementa la presión sobre unos servicios públicos ya saturados y colapsados. España cuenta con cifras muy elevadas de desempleo, incluyendo un importante porcentaje de desempleados extranjeros, por lo que insistir en importar mano de obra masivamente carece de sentido económico y social. Recordemos que los inmigrantes ilegales, al no poder insertarse en sectores con valor añadido, terminan siendo receptores netos de ayudas, becas de comedor, servicios sociales y subsidios que pagamos todos. Si analizamos los gastos a los que tiene que hacer frente el Estado español por estos procesos masivos de inmigración ilegal, los gastos superan con creces los posibles ingresos que se obtendrían vía impuestos directos, indirectos y cotizaciones a la seguridad social de una población no cualificada. Entre los acuerdos propuestos, el Grupo Municipal insta al Gobierno a auditar las concesiones de nacionalidad de los últimos años y a proceder a la repatriación de quienes accedan ilegalmente al país, incluyendo menores extranjeros no acompañados con sus padres en sus países de origen. Asimismo, planteamos la deportación de inmigrantes legales, oiga bien, o ilegales, que cometan delitos graves y que están molestando y perjudicando a los españoles, la supresión de ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular y la eliminación de subvenciones a asociaciones que promuevan o faciliten esta inmigración ilegal. Nuestra política migratoria debe ser firme, ordenada y acorde a las necesidades reales del mercado laboral, garantizando en todo momento la prioridad nacional y la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. Mientras tanto, nuestros vecinos siguen esperando meses para una prueba médica, meses para acceder a ayudas, meses para tener una plaza en una residencia pública, años para que se investigue y apoye a los enfermos con enfermedades graves o muy graves. El respeto a la legalidad y a la protección de los españoles debe ser la prioridad. No se defienden las pensiones ni el bienestar social con inmigración masiva, sino con políticas serias al servicio de nuestra nación. Por responsabilidad hacia el erario público, por la seguridad de nuestras familias y por el respeto a la ley, debemos apoyar esta moción, porque primero son los españoles y primero son los moralejeños.
Muchas gracias. Por favor, ruego silencio en el público. Por favor, ruego silencio en el público. Hable quien hable, por favor, debemos guardar silencio todos los presentes en el Pleno, por respeto al propio Pleno. El Partido Popular, desde luego, comparte el estar en contra de una regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular mediante un Real Decreto. Como he expuesto antes, lo que no comparte el Partido Popular es realizarlo como plantea Vox, que en otras palabras, bueno, pues es de manera ilegal. Entonces, en este caso, bueno, pues el Partido Popular, tal y como se ha visto ya en aquellas entidades donde se ha debatido esto plenariamente, pues ha votado en contra. Dicho esto, quisiera añadir que, ya que se ha mencionado al presidente José María Aznar, a los datos económicos me remito. La mayor prosperidad vivida en España fue en la legislatura de José María Aznar. Pongamos a cada uno en su sitio. La debacle llegó con Zapatero y detrás con Sánchez, y eso no lo digo yo, lo dicen los titulares internacionales en todo el mundo. Es un escándalo tras otro lo que se está viviendo en España. No obstante, insisto en esta alcaldía, que considero personalmente, y con todo el respeto a las mociones traídas hoy, lógicamente por Vox, porque cada uno está en su derecho de traer las mociones que considere oportuno, que este ayuntamiento no es el sitio donde se deben debatir este tipo de contenidos, puesto que aquí no podemos dar soluciones y tenemos otros problemas que realmente nos atañen y que nos llevan muchísimas horas diariamente. Dicho esto, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Muchas gracias. No sé si quería hacer un receso y salir un momento la concejal de Hacienda, que ha solicitado permiso. ¿Hacemos receso un par de minutos? ¿Queréis?
Muy bien, proseguimos. Segunda moción de Vox. Pasa a leer la teniente alcalde. Gracias. Moción para el Pleno de 19 de marzo de 2026, Grupo Municipal Vox de Moraleja de en Medio, sobre regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, niqab, burka u otras prendas equivalentes. Exposición de motivos. Las dependencias municipales son espacios administrativos en los que se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos. Se presta atención directa al público, se gestionan datos personales y se garantiza la seguridad de usuarios y empleados públicos. En este contexto, la identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible, directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público. La utilización de prendas sin arraigo en España que cubren total o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico, niqab o burka o prendas similares, impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las porta. La presente iniciativa se limita a regular una condición objetiva de acceso y uso de dependencias municipales, vinculada exclusivamente a la ocultación integral del rostro. La regulación que se propone establece una exigencia funcional aplicable a cualquier prenda, religiosa o no, que produzca el mismo efecto de ocultación facial. El acceso a dependencias municipales y el uso de servicios públicos locales se encuadra en una relación especial de sujeción, que habilita al ayuntamiento, en ejercicio de su potestad de autoorganización y de policía administrativa, a establecer condiciones objetivas y proporcionadas de acceso, siempre que persigan una finalidad legítima, sean necesarias y respeten el contenido esencial de los derechos fundamentales. La presente regulación no se extiende a la vía pública, ámbito en el que el ayuntamiento carece de competencia para imponer restricciones generales de vestimenta. Fundamentos jurídicos. Artículo 10.1 de la Constitución Española. Dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad. Artículo 14 de la Constitución Española. Igualdad y no discriminación. Artículo 103.1 de la Constitución Española. Objetividad y neutralidad de la Administración. Artículos 25.2 y 84 de la Ley de Régimen Local de Bases, Competencias Municipales en Seguridad, Convivencia y Gestión de Instalaciones. En función de lo expuesto, este Grupo Municipal de Vox solicita al Pleno lo siguiente. 1. Establecer en el ámbito de las dependencias municipales una condición funcional de acceso y uso consistente en la necesidad de permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad. 2. A los efectos de esta regulación se considerará ocultación integral del rostro aquella producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial de la persona, incluyendo, a título meramente enunciativo, el niqab, el burka u otras prendas similares de efecto equivalente. 3. No se permitirá el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro. Esta condición será aplicable con carácter general y con independencia del origen, motivación o significado de la prenda. 4. Quedan excluidos de la aplicación de esta regulación los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral. 5. La presente regulación no resulta aplicable a la vía pública, no se extiende a símbolos o prendas que no oculten el rostro. 6.
encomendar a los servicios jurídicos municipales la redacción y aprobación de un reglamento o norma interna de uso de las dependencias municipales que desarrolle esta regulación, garantizando su publicidad, claridad y correcta aplicación. Y séptimo, publicar la presente regulación, que será objeto de publicidad suficiente en canales municipales. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy el primer turno de palabra para esta moción al Grupo Socialista. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, me gustaría que me aclarasen, tengo serias dudas. ¿Me pueden informar de cuántas mujeres han accedido al Ayuntamiento de Moraleja de Medio con burka, pelo integral, cualquier prenda que tape su rostro? Yo llevo viviendo en este municipio más de 30 años y de verdad nunca me he encontrado una mujer con burka. Es mi turno de palabra. Nunca. Pero bueno, en sus réplicas me lo dice. Así mismo quisiera saber si se ha producido en algún momento algún problema de seguridad relacionados con estas mujeres. No sé, yo no tengo ninguna notificación de si ha habido griteríos o han entrado con un hacha. No sé, me gustaría que me explicase todo eso, si ha pasado en este ayuntamiento. Explíquemelo, porque es que lo que traen aquí, de verdad, es... No quiero expresarme, me pone hasta nerviosa lo que ustedes han traído y han relatado hoy en este pleno municipal de un ayuntamiento como es... Por favor, vamos a guardar todo en silencio. Y desde luego darle potestad a los funcionarios para que pidan DNIs y para que identifiquen al personal, pues se lo tienen ustedes que mirar todo lo que han relatado. Lo que no puede ser es que presenten una propuesta que podría ir en contra de la Constitución, porque han hablado de artículos, pero no nos han hablado del artículo 14 de la Constitución, que dice que se prohíbe cualquier discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, garantizando la igualdad de trato y no discriminación. Artículo 14 de la Constitución. Y además informarles que existe ya jurisprudencia sobre este tipo de casos. O sea, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, existiendo además sentencias contrarias a iniciativas como la que hoy ustedes traen a este pleno municipal. ¿Se pretende, por tanto, aprobar una ordenanza municipal? ¿Aquí? ¿Van a redactar ustedes una ordenanza municipal? Señor secretario, prepárese para preparar una ordenanza municipal, además en una materia que nos la limita la ley, porque existe jurisprudencia, y además nos la limita la Constitución. Están trayendo ustedes aquí algo anticonstitucional. Por favor, mírenselo, pero que me digan que van a preparar una ordenanza, pues ya es tremendamente grave. Y el debate que hoy trae aquí la ultraderecha no es un debate sobre los derechos de las mujeres. A ustedes las mujeres no les importan. Es claramente un intento de generar confrontación social, vecinal y alimentar discursos de carácter racista e islamófobo. Con fines electorales les han obligado a traer esta propuesta hoy aquí al pleno. Su partido les ha dicho que esto hay que traerlo y ustedes lo traen, ni más ni menos. Porque díganme dónde han visto una mujer con burka en Moraleja del Medio, si ha sido en la calle y tal. Yo, por favor, solicito, por favor, un momento, por favor, solicito silencio en el pleno. Ya en una ocasión tuvimos que invitar a parte del público a salir, que no se tenga que producir una segunda vez. Por favor, solicito silencio en el pleno. Gracias. ¿Ha terminado? Es que no estoy... Vale. Ha terminado el primer turno de palabra. Vale. Bueno, pero ha habido interrupción. A ver, en primer lugar, desde la bueno, 42. En primer lugar, desde la presidencia de este ayuntamiento, vuelvo a repetir. Hay temas que considero que, y ciertos debates y ciertas leyes, que este no es el sitio donde se deben debatir. El ayuntamiento no tiene potestad para cambiar
la ley, ni nacional, ni a nivel de la Comunidad de Madrid, y además todo este tipo de leyes deben ir no solamente a nivel nacional, sino en concordancia y consonancia con lo que se dicta por la Unión Europea. Dicho esto, voy a dejar que el Grupo Vox haga su primera intervención. Y por favor, solicito, esto es un tema delicado, solicito que quien no pueda guardar silencio se salga del pleno. Y los demás son bienvenidos, pero tenemos que guardar silencio, compartamos o no compartamos lo que se está debatiendo en este pleno, por parte de todos. Gracias. Esta propuesta que traemos a pleno es una propuesta de sentido común. Y para el buen funcionamiento de nuestras instituciones, el ayuntamiento es la casa de todos y sí tenemos potestad de autoorganización y para regular el acceso a las instalaciones municipales. El ayuntamiento, repito, es la casa de todos, pero para que sea un espacio seguro y eficiente debe regirse por normas claras. Proponemos que toda gestión administrativa presencial requiera que el ciudadano muestre su rostro de forma visible. No se trata de una cuestión estética, sino de 3 pilares fundamentales: seguridad, identificación fehaciente y protección de datos. En primer lugar, hablemos de seguridad. Los empleados públicos que nos atienden cada día tienen el derecho de trabajar en un entorno donde se pueda identificar plenamente a cualquier interlocutor. El anonimato que proporciona el rostro cubierto, ya sea por cascos de moto, pasamontañas, burka, niqab o prendas similares, genera una deficiencia de seguridad innecesaria. En espacios de concurrencia pública y oficinas donde se manejan expedientes sensibles, la visibilidad del rostro es una norma básica. Si administrativamente no aceptamos esto, ¿por qué se debe aceptar esto? En segundo lugar, la identificación y la eficacia administrativa. La ley del procedimiento administrativo es clara. El ciudadano debe identificarse. ¿Cómo puede un funcionario dar fe de que la persona que tiene delante es la misma que figura en el DNI, pasaporte o NIE si no puede ver su cara? Realizar trámites con el rostro oculto no solo dificulta el trabajo administrativo, sino que abre la puerta a posibles fraudes de identidad. La identificación visual es el complemento natural y necesario del documento físico. Sin ella, la fe pública administrativa no existe. En tercer lugar, hablamos del punto crítico de la protección de datos y privacidad. Estamos obligados por ley, Reglamento General de Protección de Datos, a garantizar que la información de nuestros vecinos no caiga en manos equivocadas. Si permitimos que alguien acceda a información sensible, una ayuda social, una multa, un padrón con la cara tapada, estamos vulnerando la privacidad del verdadero titular. La seguridad de los datos empieza por la certeza absoluta de quien los solicita. Exigir el rostro descubierto es en realidad una medida para proteger al ciudadano de posibles suplantaciones. Muchas gracias. Puede continuar en su segundo turno de palabra. Le doy el segundo turno de palabra al Grupo Socialista, la portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias. Por favor, artículo 14 de la Constitución, y verifiquen con jurisprudencia ordenanzas municipales que se han llevado a otros municipios, antes de decir esta sarta de mentiras y barbaridades que acaban de realizar en este pleno municipal. Además, están construyendo ustedes este debate sobre una realidad absolutamente marginal, que es lo que hacen siempre. El número de mujeres que usan burka o niyab en nuestro país, y ya no digo en nuestro municipio, es mínimo. Mientras miles de mujeres sufren cada día las consecuencias de negar la violencia de género que ustedes promueven. España, señores, es un referente internacional en la lucha contra la violencia de género y en políticas de igualdad. Y lo es gracias a avances legislativos que ustedes nunca han apoyado, siempre han votado en contra, nunca les ha parecido bien. O sea, que no nos hablen de igualdad. Desde
Nuestra posición lo tenemos bastante claro, no somos paternalistas, no queremos imponer ni prohibir desde el prejuicio, como ustedes, defendemos la libertad de las mujeres en su totalidad, incluyendo la libertad religiosa a todas las mujeres, ya sean musulmanas, ya sean religiosas, ya sean conventos, ¿no? También. Respetamos tanto no tener religión como elegir libremente una. Eso sí, somos firmes. Estamos en contra de cualquier símbolo o práctica que limite la libertad de las mujeres o las invisibilice, porque nos importan las mujeres. Pero lo abordamos desde los derechos humanos. ¿Entienden ustedes lo de los derechos humanos? No desde el odio ni la estigmatización a la que quieren ustedes llevar a las mujeres musulmanas. Por eso creemos que este debate se debe de abordar con rigor y en otros términos y en otro lugar, analizando lo ocurrido en otros países europeos, donde en muchos casos esas prohibiciones han generado más exclusión que soluciones, pero eso a ustedes no les importa. Y además, recordemos algo importante, la legislación española ya dispone de instrumentos suficientes para garantizar la igualdad, la seguridad y la convivencia, instrumentos que ustedes no han utilizado y no les gustan. Lo de la ley, pues no les gusta mucho. Les gusta su ley, su propia ley. Frente a ustedes, que siempre quieren dividir, pues nosotros apostamos por todo lo contrario, por la convivencia, la integración y sobre todo por el respeto. Más igualdad, más educación, más derechos, no sé si me están entendiendo, y menos discursos que enfrentan y sobre todo señalan a mujeres, porque aquí se ha dicho hasta la calle donde se ha visto a una mujer. ¿La vamos a señalar? ¿Vamos a ir por las calles señalando a las mujeres con el dedo? Vergonzoso. Eso implica respetar la libertad religiosa, tanto para no tener ninguna como para elegir libremente qué religión queremos. En nuestro país conviven millones de personas de distintas creencias, incluida la religión musulmana, por supuesto, y esa diversidad forma parte de nuestra sociedad que ustedes rechazan de manera racista. Ahora bien, eso no significa que todo valga. Hemos sido siempre críticos con aquellos elementos de cualquier religión que puedan suponer una limitación de la libertad de las mujeres, que las invisibilicen o las sometan, y lo seguiremos siendo. Estamos en contra del burka y del hijab, sí, pero no desde el prejuicio ni desde el señalamiento a una comunidad, sino desde el marco de los derechos humanos y desde la igualdad, que ustedes esto no lo entienden. Y precisamente por eso este debate exige ver qué ha pasado en otros países, repito, donde se han aplicado estas medidas o medidas similares a esta. Y lo que vemos es que en muchos casos han generado pues, efectos contraproducentes, efectos contrarios, más exclusión, más aislamiento a las mujeres y más dificultades para las propias mujeres. ¿Qué vamos a prohibir? ¿A las mujeres entrar al ayuntamiento? ¿Le van a decir ustedes a esa mujer que no entra al ayuntamiento? Ustedes quieren señalar a las mujeres, no ayudarlas. En ningún momento han pensado en ayudar a las mujeres, sino en señalarlas. Pura hipocresía lo que traen ustedes hoy al Pleno. Sé que les han obligado, pero desde luego empatizan con la propuesta, les va al pelo. Frente a quienes quieren dividir la sociedad en bloques, señalar a minorías y generar conflictos artificiales, porque no existen conflictos, no me han relatado ningún conflicto que haya ocurrido aquí en Moraleja del Medio, nosotros defendemos otra forma de hacer política y ustedes son muy peligrosos para nuestra sociedad y no digo para nuestro municipio. Vamos a defender siempre la convivencia, la integración y el respeto a la diversidad, palabra que a ustedes no les gusta. Defendemos más educación en igualdad, más políticas públicas que protejan de verdad a las mujeres, más acuerdos de Estado contra la violencia de género. Muchas gracias. Su turno ha terminado. Me quedan dos frases. Ya las. Y defendemos en definitiva una sociedad en la que la libertad no se utilice como excusa para recortar derechos, sino como principio para ampliarlos. No estigmaticen más a las mujeres y mírense un poco. Gracias. Si se dan cuenta, queridos vecinos, y a quien nos esté viendo este pleno directo, PSOE, Partido Popular y Vox en realidad están de acuerdo en la prohibición del niqab y del burka en los espacios públicos porque es una negligencia contra la mujer. Y en cambio, al replantear las mociones, se replantean de manera que no se puedan
votar unánimemente a favor por parte de los 3 partidos. A nadie le cabe duda de que creo que los 3 partidos políticos comparten que los derechos humanos tienen que ir por encima de todo. Entonces, dicho esto, invito a la reflexión a quien de verdad tenga competencias en esto, en que si los 3 partidos están de acuerdo, antepongamos los derechos humanos de esas mujeres que sufren el tener que vestir por obligación esas prendas y dejémosles que por primera vez pues les puede dar el aire fresco en el rostro, que mínimo. Hablo de derechos humanos. En el Partido Popular no vetaremos la confesión de nadie, pero tampoco permitiremos que ninguna confesión borre a las mujeres del espacio público. No se trata de una cuestión identitaria, sino de proteger la seguridad de todos y garantizar la libertad, la dignidad y la absoluta independencia de las mujeres. Nos oponemos a que unos y otros pretendan dictar a las mujeres cómo vestir o cómo vivir. Por eso no vamos a prohibir el velo a nadie, pero tampoco permitiremos que ninguna convicción religiosa justifique prácticas que oprimen o invisibilicen a las mujeres. El burka y el niqab no son símbolos de fe, son instrumentos de subordinación incompatibles con una sociedad libre y democrática. Invisibilizan a quien los lleva, conspiran contra la convivencia y la plena integración de la mujer en el espacio público e impiden su identificación, comprometiendo la seguridad de todos, en lo cual creo que todos estamos de acuerdo. La prohibición del burka y el niqab ya está en nuestra ponencia política. Ninguna tradición ni creencia puede justificar prácticas que invisibilicen u oprimen a la mujer. El uso del burka o el niqab supone una negación simbólica y práctica de su libertad y colisionan con los principios superiores como la seguridad y el cumplimiento de la propia ley. Al contrario que otros partidos que en ocasiones han tratado de hacer del burka y del niqab una cuestión identitaria, en el PP rechazamos cualquier tipo de veto por razón de nacionalidad o religión. Al mismo tiempo miramos por la seguridad y la dignidad de las mujeres y exigimos que quien venga a España cumpla con nuestras leyes y con nuestras normas de convivencia. Porque, como recordamos en nuestra ponencia política, la democracia no es solo el gobierno de las mayorías, sino el respeto a las reglas que garantizan la libertad de todos. Celebramos que otros partidos se sumen al sentido común. Su cambio de narrativa de plantear la prohibición de cualquier vestimenta islámica a limitarla al burka y el niqab les acerca, aunque sea un poquito tarde, a lo que nosotros siempre hemos sostenido. Es una cuestión de seguridad y de dignidad de las mujeres, no de identidad. Por eso les damos la bienvenida al pragmatismo. Y yo con esto, pues simplemente volver a decir que de verdad que me lamento que si estamos de acuerdo en defender los derechos fundamentales y humanos de esas mujeres, los partidos políticos no sean capaces de ponerlas de verdad en primer lugar y no sean capaces de votar todos en una misma argumentación y en un mismo voto en el que, dejando ciertos matices a un lado, solamente se pusiera el foco en lo que hay que ponerlo. Con esto le doy el segundo turno de palabra a la teniente alcalde por Vox. Segundo turno, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, yo estaba hablando de un tema exclusivamente administrativo, que es de acceso a las instalaciones municipales, pero evidentemente hay mucho más detrás de el llevar esta prenda. Primero, ustedes nos hablan de defender a las mujeres y de su protección cuando su presidente ha aprobado la ley del solo sí es sí, que suelta a violadores, pederastas, pedófilos a la calle, poniéndonos a nosotras como objetivo básico, sin seguridad y reduciéndole las penas. Esto que no se le olvide. Y además hablan, señores del PSOE, de justifican el burka por respeto a la tradición, a la costumbre y a la libertad religiosa. ¿Ustedes, la izquierda más anticlerical, se preocupan de la libertad religiosa? Y aquí en España piden quitar y eliminar cruces de colegios, de edificios públicos y de instituciones. Podemos comprobar, para nuestra decepción, cómo ustedes están súper sensibilizados con las creencias y costumbres de los demás países, pero nada comprometidos en defender a España y a nuestras costumbres. Dejemos de especular y concretemos. Miren, existen hombres de regímenes teocráticos que odian a las mujeres, que quieren anularlas, humillarlas y, sobre todo, hacerlas invisibles. Y para llevar a cabo esta barbarie, los regímenes teocráticos empiezan a elaborar un plan. Vamos a quitarles sus derechos,
Vamos a quitarles su libertad, su voz y vamos a obligarlas a que vistan de una manera determinada, en una cárcel de tela. Por cierto, y en relación a estos hombres de esos países, hace unos días en el programa de la cadena SER, un representante de la Comisión Islámica de España, la entidad interlocutora oficial de los musulmanes ante el Estado español, declaraba que la prohibición del burka o niqab podría suponer el aislamiento o el encierro de las mujeres que no lo lleven. Es decir, han reconocido abierta y públicamente desde la Comisión Islámica la imposición coactiva y coercitiva del burka o niqab. Nos dicen que las niñas y mujeres no veladas no podrán ni ir a la escuela ni a ningún lugar y que serán encerradas en casa. Son miles las niñas veladas o íntegramente tapadas, igual que las mujeres, pero es que aunque fueran pocas las afectadas, ¿vamos a permitir esta invisibilización y este maltrato a las mujeres? No puedo entender a las mujeres de la izquierda como usted, señora Valle. ¿Cómo pueden tolerar y defender esto? Todas nosotras tenemos la inmensa suerte de vivir en un país como en España, con libertad para vestir, para estudiar, para leer, para casarnos o para relacionarnos como nos dé la real gana. Sin embargo, ¿saben cómo viven ellas? Según ustedes, ellas lo aceptan encantadas. Oye, por un tema de libertad religiosa, de creencias y de costumbres. Pero la realidad es que ellas están resignadas, porque de lo contrario son sometidas a palizas, a detenciones arbitrarias, a multas económicas, a ataques con ácido e incluso a la muerte. Recordemos el caso de Mahsa Amini en el 2022. Ella fue una más de las cientos o miles de mujeres que la policía de la moral, que es quien supervisa estrictamente el cumplimiento del código de vestimenta islámico, paró en la calle un día cualquiera y apaleó, rompió el cráneo y la mató. Mató a Mahsa. Esta joven tenía 22 años y era una joven kurda. ¿Pero qué hizo Mahsa Amini para merecer esta terrible muerte? Fue contra las costumbres, contra la libertad religiosa y contra esas tradiciones que ustedes, los socialistas, defienden. Se puso mal el velo o de manera inapropiada y eso tan terrible le costó la vida a esa jovencita. ¿Esta es la tradición que ustedes quieren y apoyan para que se extienda en nuestro país? Ustedes que dicen que apenas hay mujeres con burka en España y que aquí en Moraleja no hay casos, mienten. Yo misma me he cruzado con esa vecina por la calle y muchos moralejeños, y aquí lo han dicho los propios vecinos, la hemos visto. España debe prohibirlo. Debemos ir en contra del burka y del niqab. Ya lo han hecho países como Francia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Austria, Bulgaria e incluso muchos países asiáticos, exclusivamente por seguridad. Si tienen algo de humanidad y les repulsan estas muertes y este maltrato a la mujer, demuéstrenlo y actúen. Apoyen esta moción, defiendan a las mujeres, a las islámicas y a las españolas. Defiendan nuestra seguridad, defiendan nuestras tradiciones y nuestra cultura. En España y en Moraleja de en Medio, la mujer es libre. No estamos sometidas ni al marido, ni al padre, ni al hermano. Únicamente estamos sometidas a la ley que es igual para todos, para hombres y para mujeres. Queremos que en nuestro país todas las mujeres tengan los mismos derechos y libertades que los hombres. Y no queremos mujeres que vivan oprimidas en cárceles de tela. Ni en España, ni en Moraleja de en Medio. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo vuelvo a repetir, esto en este caso no es de competencia municipal y dado que en el epígrafe de que PP, Vox y Partido Socialista estamos de acuerdo en que el burka y el niqab atenta contra los derechos humanos de las mujeres, propongo a ambos partidos que seamos capaces de redactar una propuesta entre los tres partidos y vengamos todos, cada uno, dejando al lado lo que no tengamos en común y poniendo el titular donde hay que ponerlo y prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos de Moraleja del Medio, lo primero por los derechos de las mujeres y lo segundo por la seguridad de todos. Por supuesto, vaya por delante la libertad de las mujeres que se ven en la obligación de hacerlo. Aclararle, señora Valle, que efectivamente como mínimo hay una mujer sometida a esta prenda en Moraleja del Medio, se la ve muy a menudo y si usted saliera un poquito más por Moraleja se la habría cruzado varias veces. Dicho esto, propongo firmemente que hagamos
un acuerdo entre los tres partidos y podamos votar todo esto a favor entre las tres siglas, dejando a un lado las distinciones políticas e ideológicas de cada uno. Con esto termino mi intervención como alcaldesa y como presidenta de este órgano y procedemos a la votación de esta moción de Vox. ¿Votos a favor? Muchas gracias. ¿Votos en contra? Muchas gracias. Parte B de los asuntos de esta convocatoria. Actividad de control. Dar cuenta de los decretos número 20 de 2006 de 19 de enero al 210 de 2026 de 12 de marzo de 2026. Y con esto pasamos a los ruegos y preguntas que, como ustedes saben, constan en acta. De los decretos. Ah, vale. Si alguien tiene algo que decir de los decretos. Ah. Vale, bueno, pues venga, hacemos primero los ruegos. Póngase, por favor, el micrófono. Al señor secretario, que conste en acta, bueno, porque se podría considerar un delito de odio por nuestra condición política y militancia, el insulto que nos ha proferido la señora Valle de racistas, que conste en acta. Y luego, a ver si tenemos ocasión, si el señor Fernando Labrador, concejal del Partido Socialista, cuando venga, que no tiene por qué venir, ya se sabe, que como en la anterior pleno me hizo un gesto de sacarme el dedito e invitarme a resolver los asuntos en la calle, pues bueno, que yo considero que es una amenaza, que en el próximo pleno, si viene, que pida disculpas públicamente. Nada más. Muchas gracias. ¿Quiere hacer algún ruego el Partido Socialista, ya que hemos iniciado ruegos? Sí, hombre, si me permite voy a contestar al señor concejal, que es que se ve muy amenazado cuando él ha insultado en la calle a mi familia de una manera muy grotesca, con lo cual pido que se mire sus conductas primero y luego recrimine a los demás o pida respeto de los demás. Que lo diga usted, es tremendo esto. Y yo quiero consultar al secretario, yo creo que todo aparece en el acta, ¿no? Y todo lo que decimos aparece en las actas. O sea, creo que no se quita absolutamente nada, con lo cual esto, lo anterior y lo que venga después aparece en las actas municipales, que usted graba y se editan. O sea, que quédese usted totalmente tranquilo. Pero yo también le hago un ruego, estoy en mi turno de ruegos y con lo cual usted se tiene que quedar callado. Ya sé que le cuesta mucho que una mujer hable, pero se tiene que quedar usted callado. Sé que le cuesta muchísimo y usted y yo lo sabemos, sabemos lo que le cuesta. Con lo cual yo también ruego que usted me pida disculpas públicas ante todos los vecinos que hay aquí por insultarme a mí y a mi marido en la calle, insultarnos. Sí, señor, usted nos ha insultado, usted y yo lo sabemos. Sí, quiero que haga, es mi ruego, es mi momento, estoy hablando, ¿no? Presidenta, por favor. Estos son ruegos, no son debate. Entonces, si tienen algún ruego que hacer, haga el ruego y procedemos a responder las preguntas. Que pida disculpas públicas el señor de Vox, Miguel Ángel, no es Miguel Ángel, ¿no? Don Miguel, que pida disculpas públicas a mí y a mi familia por insultarnos en plena calle. Que es mi turno, es que es mi turno. Por favor, vamos a ver. Esto es solamente un ruego. Los ruegos creo que quedan claros. Señor secretario, ¿ha anotado los ruegos? Sí. Tengo un segundo ruego más, si se me permite. Se nos dijo que íbamos a tener un espacio municipal. Los primeros meses íbamos a tener ese espacio municipal, el Grupo Socialista. En los siguientes plenos se estaba remodelando, al siguiente pleno también se estaban haciendo obras, luego ya parecía que no. Entonces, mi ruego es que, por favor, el Grupo Socialista, antes de que termine la legislatura, yo creo que merecemos tener un pequeño espacio municipal como han tenido todos los grupos de la oposición en este ayuntamiento. Y repito, todos los grupos de la oposición. Y otro de mis ruegos es que, por favor, la documentación que se está solicitando, pues que se nos atienda y que la recibamos en tiempo y forma, que no tengamos que hacer súplicas, terceras peticiones o haya documentación que haya sido enterrada a lo largo del tiempo. Esos expedientes que solicitamos.
Muchas gracias. Aclarar que la documentación de la que habla tiene el señor secretario constancia de todo, y también me encantaría que usted traiga a este pleno la documentación que facilitó a la oposición durante sus 8 años de gobierno. Dicho esto, los ruegos me encantaría como presidenta de este órgano que se limiten a ser ruegos y que se hagan, bueno, pues dentro de las posibilidades de cada uno, por favor, con el mayor respeto posible. Vamos a proceder a responder a las preguntas planteadas por el Grupo Socialista. Comenzamos en el área de deporte. Confío en que están bien ordenadas, las tengo numeradas. Área de deportes. Pregunta número 1. ¿Se ha seguido el procedimiento establecido con la normativa local para la cesión del pabellón municipal de Moraleja del Medio para la celebración de este evento de boxeo? Se refiere al evento de boxeo del 21 de marzo. ¿Podría proporcionarse el documento que respalda la autorización de dicho uso? 2. ¿Cuáles son los criterios y procesos utilizados para fijar el precio en las entradas al evento? ¿Se ha realizado el informe de intervención sobre este espacio? 3. ¿Qué autorizaciones y permisos específicos se han obtenido para la celebración de este evento, tanto a nivel local como estatal? ¿Podrían detallarse los procedimientos seguidos para su obtención? 4. ¿Existe algún informe que certifique la legalidad de la organización de este evento en cumplimiento con las normas locales y estatales aplicables? En caso afirmativo, ¿podría proporcionarse el documento correspondiente? 5. En cuanto a la fiscalización del evento, ¿se ha previsto algún mecanismo de control sobre los ingresos derivados de la venta de entradas, así como la gestión de los permisos y licencias relacionados con la seguridad y el desarrollo del evento? Punto número 1. La autorización del uso del espacio del pabellón. La autorización del uso del espacio del pabellón deportivo municipal para la realización de este o cualquier otro evento deportivo se lleva a cabo de acuerdo con lo establecido en la ordenanza municipal que ustedes, miembros del PSOE, redactaron. Por tanto, mejor que ustedes, no creo que las conozca nadie. Los pasos a llevar son: solicitud del espacio por parte del interesado, ingreso de la tasa correspondiente al tiempo de la ocupación del espacio y concesión del permiso. Dicho esto, quedan automáticamente respondidas las siguientes preguntas que carecen de fundamento alguno. Siguiente. No hay respuestas a las preguntas que preguntando mienten. Es que sobre una verdad inventada yo no puedo responder nada. Siguiente. Lo que diga el señor secretario. Pregunta del área de deportes, otra que va del pabellón también. ¿Qué dice? Según varios testimonios, en otra nos pone que según rumores, o sea, bulos inventados directamente. Según varios testimonios, que el 8 de marzo, el pasado 8 de marzo, en el pabellón municipal se presentó un individuo no identificado como personal del ayuntamiento, pero parecía tener acceso a las llaves del pabellón y actuaba como árbitro sin una explicación clara de la función de ese momento. Preguntas que hacen a este respecto que según testimonios parecía tener acceso. ¿Quién era la persona que se encontraba en el pabellón municipal el 8 de marzo alrededor de las 13:45? ¿Por qué no se identificó como personal del ayuntamiento? ¿Y cómo es posible que tuviera acceso a las llaves del pabellón? Ahora se pregunta que cómo es posible que tuviera acceso a las llaves del pabellón, aunque en el párrafo anterior dice parecía tener acceso. Es habitual, punto número 2, es habitual que el acceso al pabellón municipal esté gestionado por personas ajenas al personal municipal. Esto ya directamente es una acusación. Se permite la apertura de esas instalaciones sin la presencia de los empleados del ayuntamiento. Punto número 3, ¿cuáles son los protocolos establecidos para la entrega de llaves de las instalaciones municipales a personas que no son empleados del ayuntamiento? ¿Quiénes tienen acceso a las llaves del pabellón municipal y bajo qué circunstancias? 4, si la persona en cuestión era árbitro, ¿cómo se indicó? ¿Por qué no se nos proporcionó información clara sobre un evento o actividad que estuviera sucediendo en el pabellón en aquel momento? ¿Había algún evento programado para ese día que requiera presencia de algún árbitro? 5. En caso de que hubiese habido un evento, ¿se cumplió con el pago de la tasa correspondiente para el uso de las instalaciones? ¿Cuánto tiempo estuvo reservado el pabellón y qué eventos se estaba desarrollando? 6. ¿Cuántas personas ajenas al personal del ayuntamiento tienen llaves del pabellón municipal? ¿Cómo se controla y supervisa el uso de las llaves? Punto número 7. El 8 de marzo, ¿hubo algún trabajador del área de deportes presente en el pabellón municipal? ¿Qué medidas de control existen para garantizar que las instalaciones estén gestionadas de manera adecuada y segura cuando no está presente el personal del ayuntamiento? Punto número 1.
En primer lugar, de verdad, nos cuesta creer que puedan ustedes ser capaces de preguntar por su propia mala gestión. Aclarar como punto de inicio que el individuo al que ustedes se refieren es uno de los responsables de la asociación Adasuma, a los que en el año 2019 ustedes, miembros del PSOE, les hicieron entrega, según nos ha contado, de una llave del pabellón deportivo municipal para realizar su actividad periódica en las instalaciones municipales, que posteriormente vio forzada a su cese temporal durante la pandemia. Por entonces, esta asociación pagó un total de 72 horas para la utilización del espacio del pabellón municipal, de las cuales una parte de esas horas se quedaron sin utilizar por el COVID. Teniendo en cuenta estos datos, en el área de tesorería de este ayuntamiento actualmente están terminando de disfrutar las últimas horas pagadas durante su legislatura socialista. Por tanto, la pregunta se la lanzo yo a ustedes. ¿Quién es ese individuo que ustedes dieron? ¿Quién es ese individuo al que ustedes dieron unas llaves de dependencias municipales? Porque la realidad es que este actual equipo de gobierno no ha dado llave ninguna para su custodia propia a ninguna persona, asociación ni entidad fuera de los empleados municipales. Comprendemos que esto ustedes lo hicieron por falta de personal durante su mandato, en esos días de fin de semana en los que no había turno de conserje. ¿Puede caber más cinismo por su parte en menos palabras? Es indignante que se dediquen a intentar dañar la imagen de un equipo de gobierno cuando ustedes han sido, según nos ha contado ese señor, los precursores de la acusación que aquí traen hoy al Pleno. 2. El acceso al pabellón se realiza mediante el conserje del centro o, en su defecto, mediante el concejal de deportes o, si no está el concejal de deportes, mediante el concejal pertinente que en ese momento se estime que puede hacer esa gestión, incluso por la policía local. Por ejemplo, el día que estuvo la actividad de la mancomunidad fue la propia policía local quien cerró el pabellón. 3. Le vuelvo a reiterar su pregunta. Dígame usted qué protocolo tenían ustedes establecido en caso de que se llevasen a cabo tales acciones como dejar las llaves a personas ajenas al ayuntamiento. 4. No hay que proporcionar información alguna. Estoy respondiendo. Lo que no puedo responder son acusaciones falsas. 4. No hay que proporcionar información alguna a nadie, puesto que se trata de un alquiler, lo cual es un evento privado, en otras palabras, un partido a puerta cerrada, al igual que pasaba con ustedes cuando estaban en gobierno. 5. Efectivamente se cumplió con el pago de la tasa, dado que fueron ustedes los que la cobraron y como tal consta en la tesorería de este ayuntamiento. Suponemos que muy a su pesar, miembros del PSOE. Lo que deberían aportar ustedes es información y documentación a este respecto. 6. Este equipo de gobierno PP-Vox no ha hecho entrega de llaves de instalaciones municipales a nadie, por lo que si alguien se encuentra en posesión de unas llaves para cualquier centro municipal es solo porque se las haya dado el Grupo Socialista. De ser así, les vuelvo a lanzar con el irremediable efecto boomerang yo su pregunta. Díganme, miembros del PSOE, ¿cuántas personas ajenas al ayuntamiento tienen llaves del pabellón deportivo municipal? Les vuelvo a reiterar que si aún no les ha quedado claro, el actual equipo de gobierno no ha dado llave alguna para su uso periódico ni para su propia custodia absolutamente a nadie. 7. Sí, el 8 de marzo un concejal de esta corporación estuvo presente en el pabellón deportivo, que debe ser que casualmente ustedes y sus espías no debieron verle. ¡Qué casualidad! Siguiente pregunta. Pregunta al área de Hacienda para la respuesta al Pleno. A ver, pues este momento, porque es que hay una que no puedo leer. Vale. Esta pregunta viene sobre las indemnizaciones y salarios de tramitación de las educadoras infantiles. Preguntas al Pleno. Punto número 1. ¿Cuál es el estado actual del expediente administrativo relacionado con los despidos de las trabajadoras de la escuela infantil Érase una vez? 2. ¿Qué medidas concretas ha adoptado el Ayuntamiento tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de enero de 2026, en la que se condena al pago de indemnizaciones y salarios de tramitación a las trabajadoras despedidas? 3. ¿Se ha producido alguna subrogación de las trabajadoras afectadas por el cambio del centro? 4. ¿Cuál es el impacto financiero que ha tenido la condena del Tribunal Superior de Justicia y en las arcas municipales? ¿Y qué previsión de pago tiene el Ayuntamiento para saldar la deuda con las trabajadoras afectadas? En primer lugar, quisiera, como no puede ser de otra manera, sacar el plan de ajuste de doña Valle Luna Zarza firmado el 12 de abril del 2023.
en el que dice: reducción de costes de personal amortizando puestos de trabajo de servicios que no son competencia municipal. Vuelvo a repetir, lo habré dicho 100 veces en este pleno. La educación es competencia no municipal. Y aquí dice palabras literales: reducción de costes de personal amortizando puestos de trabajo de servicios que no son competencia municipal. Dicho esto, añadir que en el punto número 8 también dice el plan de ajuste de doña Valle Luna Zarza, aprobado en este pleno y firmado por ella cuando era alcaldesa, reducción de la prestación de servicios de tipo no obligatorio. Por si a alguno todavía le cabe alguna duda, pues lógicamente en el aval bancario, que es este plan de ajuste, se especifica esto. Por tanto, una vez que hay que empezar a pagar deuda, ineludiblemente hay que proceder a cumplir el plan de ajuste de doña Valle Luna Zarza y, por tanto, a cerrar la casita y proceder a hacer los despidos oportunos. ¿Por qué se hacen despidos? Sencillo y llanamente porque no son funcionarios del Estado. La única persona que era funcionaria en este caso del ayuntamiento sigue trabajando en el ayuntamiento. El resto de personal que no son funcionarios, no cabía ninguna otra posibilidad más que hacer lo que se nos indicó por parte de los habilitados y por parte del despacho jurídico en el que confió este ayuntamiento. Por tanto, procedemos a la pregunta del despido de las trabajadoras de competencia impropia. Punto número 1. El expediente administrativo finalizó cuando se produjo el cierre del servicio de la casita de niños, que costaba a los vecinos de Moraleja del Medio, quiero recordar, 200.000 euros, incluyendo toda la rebaja que se hacía gracias a las subvenciones de la Comunidad de Madrid. Pero ya se trajo en su día a este pleno el coste real anual de lo que era la casita 03 en el municipio de Moraleja del Medio, que eran, vuelvo a repetir, 200.000 euros al año. Punto número 2. Las medidas concretas se resumen al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, tal y como ustedes han tenido que pagar decenas o incluso cientos de veces en sus múltiples juicios millonarios perdidos. La diferencia es que los suyos eran millonarios y este no lo es. 3. Como ustedes bien saben, no se ha producido subrogación alguna de las educadoras. 4. El impacto financiero ha sido muchísimo menor que el coste anual de la casita de niños, puesto que les recuerdo que en sus 8 años de gestión socialista, ustedes han aumentado la deuda de este servicio en más de 1.600.000 euros mal gastados, puesto que la educación 03 es gratuita y se puede ofrecer gratuitamente tal y como se está ofreciendo en el presente. Puesto que la educación es un área de competencia impropia que los ayuntamientos no deben cumplir obligatoriamente, cuya competencia pertenece, como bien saben, a la Comunidad de Madrid. Actualmente las familias de Moraleja del Medio disfrutan de la etapa 03 en el Colegio Santa Teresa, teniendo acceso a una educación pública y gratuita para todos los niños, pero sobre todo para todos los contribuyentes, a lo que se suma la etapa de bachillerato que también de manera gratuita gozan nuestros jóvenes, pudiendo tener acceso por primera vez en la historia de Moraleja del Medio a la educación pública desde los 0 a los 18 años sin perjuicio alguno a los contribuyentes de nuestro municipio. En otras palabras, a día de hoy tenemos educación desde los 0 a los 18 años sin gastar ni un céntimo del dinero municipal, de los 200.000 euros concretamente que se gastaban en la casita de niños todos los años. Lógicamente, si lo puede hacer la Comunidad de Madrid, lo hace la Comunidad de Madrid y estamos muy agradecidos. Otra pregunta. Una pregunta por una denuncia. En esta pregunta solo puedo informar a los vecinos con una prueba objetiva como es esta, en manos de quien hemos estado durante todos estos años. Una vez más, por parte de la oposición, o sea, del PSOE, se pretende que se divulguen datos que son reservados con el perjuicio al derecho al honor, intimidad y propia imagen que eso conllevaría. Debiéndose destacar que la normativa aplicable impide difundir esos datos precisamente para proteger los derechos de los interesados. Y por ello, en el artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Artículo 62. Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores y protocolo de la actuación que comprenderá al menos los siguientes principios.
el tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa del régimen disciplinario, lo cual no quiere decir que la denuncia vaya en esa vía, pero como no se puede leer absolutamente nada, por si acaso, en el departamento jurídico de este ayuntamiento me han facilitado este texto, que les leo yo directamente, que por supuesto no lo he redactado yo como alcaldesa, esto viene directamente del despacho jurídico y además el abogado me dijo que no tenía ningún problema en que yo dé su nombre y apellidos, no los voy a dar, pero esto no es más que un copia y pega del abogado del ayuntamiento. Aquí responde directamente el abogado. Es decir, que en el tratamiento de esas denuncias sea reservado implica no poder dar publicidad que la oposición pretende. Y lo que aún es más grave, junto con ello también se vería vulnerado el derecho del honor, intimidad y propia imagen recogido en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y también a lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley del 19 de 2013 de acceso a información pública, la cual señala en su artículo 14 límites al derecho de acceso. 1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. Por ello, no es posible acceder a lo solicitado, dado que lo planteado por la oposición implicaría la vulneración de la normativa transcrita, con la vulneración de los derechos de los interesados y también podría conllevar que si se divulgasen dichos datos se podría demandar por parte del ayuntamiento a esta oposición. Así que, por favor, les ruego prudencia porque no quisiera yo tener que tomar medidas legales contra ustedes solo por la inquina del amor a hacer daño por hacer daño. Mírense lo que es legal y lo que no es legal. Pregunta del área de deportes, actividades del pabellón. Estas les puede sonar a los que sean un poquito fan de los plenos, verán como esto es un spoiler, que esto ya lo han escuchado ustedes como mínimo 6 o 7 veces. Punto número 1. ¿Cuáles son las actividades que realmente se desarrollan en el pabellón deportivo? Nos gustaría obtener una lista detallada de todas las actividades que se realizan, ya que actualmente no tenemos claridad sobre las mismas. Punto número 2. ¿Cómo se fiscalizan estas actividades? ¿Existe algún tipo de control o seguimiento para asegurar que todas las actividades realizadas en el pabellón deportivo cumplen con los requisitos establecidos y se desarrollan de forma transparente? Punto número 3. ¿Cuáles son los criterios para asignar el uso de las instalaciones del pabellón deportivo? ¿Cómo se decide que las asociaciones o grupos puedan hacer uso de estas instalaciones y si se realiza algún tipo de pago o contraprestación económica para su uso? 4. ¿Existen asociaciones o grupos que tienen acceso gratuito o preferente al pabellón deportivo? En caso afirmativo, ¿qué criterios se aplican para otorgarles esta concesión, esta condición y cómo se justifica que algunas asociaciones no paguen para su uso mientras que otras sí? Vuelvo a decir, estos son acusaciones mediante preguntas. Punto número 1. ¿Cómo pueden preguntar ustedes que cuáles son las actividades que realmente se llevan a cabo en el pabellón deportivo? De verdad que es inverosímil tener que soportar mentiras de esta talla hasta preguntando. Es indignante, vergonzoso y lo único que hace es el fiel reflejo de su odio, inquina y obsesión en querer levantar falsos bulos ante los vecinos, presos de la evidente buena gestión que se está llevando a cabo actualmente por Pepe Bosch en Moraleja del Medio. Ustedes ya han venido con esta preguntita o esta cantinela probablemente una decena de veces o más, y una decena de veces o más nos han hecho perder el tiempo respondiendo a cuestiones que ustedes conocen perfectamente, puesto que todas y cada una de las actividades que se realizan en el pabellón deportivo están anunciadas en los diferentes medios de comunicación oficiales del ayuntamiento y además en este caso también están en el corcho del pabellón deportivo, que está situado en el hall de entrada, donde les invito a que puedan ir, revisar y hacer por una vez su trabajo, aunque sea mínimamente. Porque la diferencia entre ustedes y nosotros es que donde ustedes intentaban ocultar, nosotros queremos exponer y demostrar, porque quien lleva la verdad por delante no tiene nada que ocultar, todo lo contrario. Cuanto más conozcan los vecinos, más comprenderán y por ende más apoyarán. Este equipo de gobierno gestiona con total y absoluta transparencia, porque ya se lo hemos dicho muchas veces, somos vecinos al servicio de los vecinos y queremos lo mejor para Moraleja del Medio, cosa que estamos consiguiendo en tiempo récord y que a ustedes, a las pruebas me remito, les revienta por dentro y por fuera.
Por tanto, por favor, suban al pabellón, vean el corcho, revisen las redes sociales o simplemente dense una vuelta por el pabellón y verán todas las actividades que hay. Punto número 2. Todas las actividades pagan su tasa correspondiente, por lo que se garantiza la correcta y legal gestión de cada una de las actividades por parte del ayuntamiento. Lógicamente quedan exentas aquellas que se dan a través de personal municipal. Punto número 3. Los criterios, como marca la ordenanza, son por orden de llegada y previo pago de la tasa correspondiente de la ordenanza municipal que ustedes, miembros del PSOE, redactaron. Punto número 4. No existe ninguna asociación o grupo que tenga acceso gratuito al ayuntamiento, al pabellón, cosa que ustedes, miembros del PSOE, sí permitían. Nosotros estamos gobernando debidamente y acorde al cumplimiento de la ordenanza y, por ende, de la ley, cosa que ustedes no hicieron. No sé cómo no les produce vergüenza ajena venir a este pleno, que es el máximo órgano de representación de este municipio, con semejante falta de seriedad. Punto número 5. La respuesta a su pregunta es exactamente la misma que en la pregunta número 1 que nos exponen, puesto que la pregunta, una vez más, es reiterativa. Espero que ustedes, miembros del PSOE, sean capaces de sumar la cantidad de actividades deportivas anunciadas en el corcho del hall de entrada del pabellón y lograr contar, sin usar los deditos de la mano, la cantidad de actividades que se ofrecen en el área de deporte en el pabellón a nuestros vecinos. Cuando hayan echado la cuenta nos lo dicen, que les voy a felicitar por su gran logro y si quieren les pongo una happy face. No tiene ninguna gracia, desde luego. O sea, es por poner un poco de humor, porque es que esto es lamentable. Que vengan estas preguntas al pleno, que qué actividades se hacen en el pabellón, las que están haciendo todos los vecinos. ¿Qué se creen? ¿Que ahí se hacen bacanales por la noche o algo? Pues lógicamente las que hacen los vecinos y nada más. Si hay gente o personas que tienen llaves y nosotros los desconocemos, pues yo por ciencia infusa no lo sé. Desde luego algunas personas sí que han dicho que ustedes les facilitaron llaves. Este equipo de gobierno, nadie ha dado una llave a ninguna persona que no sea miembro del ayuntamiento. ¿Está gobernando usted? Por supuesto, muy a su pesar. Pero yo desconozco a quién haya dado usted llaves. Dígamelo, a quién le ha dado llaves y yo se las solicito. Si usted no me dice a quién se las ha dado, pues lógicamente yo por ciencia infusa no lo sé. Preguntas sobre el cerro en el área de cultura. Punto número 1. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan actualmente en el centro? Esto es exactamente las mismas actividades que el pabellón, ¿vale? Entonces pasamos directamente a responder. Cambiamos pabellón por el cerro. Punto número 1. Al igual que todos los vecinos de Moraleja y en medio conocen todas las actividades que se desarrollan en el centro cultural, ustedes, vecinos de Moraleja, concejales de la oposición del PSOE, también las conocen. Por lo que esta pregunta está fuera de lugar una vez más. No hay nada que ocultar. Les invito a que salgan de su mundo virtual y se personen por una vez en algún sitio en Moraleja. Acudan al cerro y comprueben por ustedes mismos las actividades que allí se desarrollan diariamente. Punto número 2. Al ser la misma materia de preguntas que en el pabellón, comprenderán que no voy a explicar lo mismo dos veces en un pleno. Mismo proceso en cumplimiento de la ordenanza. Punto número 3, misma respuesta que en el pabellón. Punto número 4. Con la gestión de gobierno PP-Vox se está cumpliendo con la ordenanza que ustedes redactado, pero nunca llevaron a cabo. Las actividades organizadas por el ayuntamiento obviamente no han de abonar nada por el uso del espacio público, puesto que son actividades gestionadas e impulsadas o incluso realizadas por el propio ayuntamiento, como es el área de los mayores o la biblioteca. Si les consta a ustedes, miembros del PSOE, que alguna asociación está haciendo uso del cerro y no está al corriente de pago, por favor, háganoslo llegar para tomar las medidas pertinentes a la mayor brevedad posible. Qué paradoja que ustedes no cumplieran con su deber y ahora se interesen por saber si se está cumpliendo lo que ustedes jamás cumplieron. Punto número 5. Esta pregunta es la misma que la pregunta número 1, por lo que la respuesta también es la misma. No nos pidan públicamente que les hagamos los deberes. Aplíquense, pónganse a trabajar, realicen una oposición constructiva y dejen de intentar hacer daño gratuito con tal de perjudicar al actual equipo de gobierno. Que a la vista está, estamos demostrando la diferencia entre la gestión por y para mejorar Moraleja con la gestión por y para dinamitar el presente y futuro económico y urbano de este municipio. ¿Qué pretenden ustedes, miembros del PSOE? ¿Que cumplamos la ordenanza cobrando la tasa que ustedes redactaron o que incumplamos y sigamos sumando deuda tal y como hicieron ustedes año tras año, eludiendo su deber y responsabilidad para con los vecinos? Porque cuando estaba el PSOE, las asociaciones, las diferentes asociaciones realizaban sus actividades en el cerro, cobraban a los vecinos lo que les parecía, por supuesto en B, ahora que hablaba de la economía sumergida,
y el ayuntamiento no cobraba absolutamente nada. El resto de vecinos estábamos pagando el negocio a otras personas. El que quiera un negocio, una de dos, o que pague 20 euros la hora, que desde luego no es nada desorbitado, 20 euros la hora, si damos 2 horas semanales, estamos hablando de 40 euros la hora, poder dar clases en el cerro. Y sí, el que tenga una asociación y quiera cobrar, puede hacerlo. Lo que no puede ser es que esto sea un garito. Y el que no, pues ahí tienen algunos de ellos, de los que estaban en el cerro, locales vacíos que ahora están utilizando. Pues eso es lo lógico. Si así les sale mejor, fenomenal. ¿Que quieren venir al cerro? Nosotros encantadísimos. Pero la ordenanza y la ley hay que cumplirla. No hay quien entienda a estos miembros del PSOE, pero esto sin duda es el fruto de querer hacer daño por el mero hecho de hacer daño, sin argumento alguno, sin una posición clara, sin una línea de actuación coherente, sin rumbo y sin credibilidad alguna. Miembros del PSOE, una vez más les digo, ustedes, en su desesperación, pueden seguir mintiendo y vertiendo falsos relatos o bulos, pero no olviden que dato mata relato, por lo que ya no engañan a nadie. Y con esto queda respondida la última pregunta. De verdad que a mí me cuesta leer estas preguntas que se traen porque algunas son directamente bulos, algunas son afirmaciones de cosas que son totalmente mentira, y que pregunten por el cerro de si están pagando o no están pagando cuando el PSOE jamás cobraba. Pues es que a lo mejor hacer oposición cuando uno nunca ha gobernado, pues se puede permitir según qué barbaridades, pero si uno ha gobernado, el efecto boomerang es automático. Entonces, mírense ustedes en el espejo y por favor hagan un ejercicio de reflexión antes de traer según qué cosas a este pleno. Y con esto levantamos la sesión y vuelvo a repetir, feliz Día del Padre. Buen día a todos. Traeremos lo que consideremos. Puede usted traer lo que quiera.